Muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo abordar un debate de política general cuando hay un gobierno que no gobierna, que carece de los elementos esenciales que cualquier gobierno democrático en Occidente necesita para seguir adelante? No tiene mayoría parlamentaria que le apoye, no tiene presupuesto. ¿Cómo abordar un debate de política general cuando hemos asistido a un proceso de degradación deliberado del parlamentarismo en Cataluña, sustituido por la acción directa? ¿Cómo abordar un debate de política general cuando parece que ya esté dicho todo? Durante tanto tiempo, el 24 de julio celebrábamos un pleno muy parecido al de hoy. Pues lo abordamos con ánimo y con optimismo, porque no renunciamos a la política de verdad, a la de las instituciones democráticas, a la parlamentaria, a la política de la ley, no a la de los disturbios en la calle. Y para poder hacer un diagnóstico de la situación actual me permitirán que vaya un poquito atrás y me remonte a 1990. ¿Por qué elijo esa fecha? En esa fecha se considera que se inicia la aceleración del proceso de construcción nacional diseñado por Jordi Pujol a través del programa 2000. Y yo les planteo unas preguntas. ¿Tiene hoy la Generalitat más o menos competencias que en 1990? Ustedes dirán que insuficientes, pero es evidente que tienen muchísimas más. ¿Tiene hoy la Generalitat más capacidad recaudatoria que en 1990 o menos? Ustedes dirán que insuficiente, pero infinitamente más. En 1990 no tenía absolutamente nada. ¿Tiene la Generalitat hoy más funcionarios o menos que en 1990? Es difícil el cálculo. Algunos hablan que se ha multiplicado por 200 en este periodo, otros hablan por 300. No diré una cifra concreta. Lo que es evidente es que no tiene nada que ver aquellos años en los que el mismo Jordi Pujol en sus memorias decía que la Generalitat, cito textualmente, éramos Prenafeta y yo. Eso no tiene nada que ver. Pues bien, planteadas estas cuestiones, la siguiente pregunta que convendría hacer es: ¿está mejor hoy Cataluña o en 1990? Es cierto que ha habido avances en la tecnología que permiten que en cualquier sociedad occidental vivamos más cómodamente, y eso no es una excepción aquí. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del liderazgo y la competitividad, podemos concluir rotundamente que hoy estamos peor que en 1990. Y curiosamente, con más competencias, con más funcionarios y con más dinero que en 1990. Y curiosamente, Madrid, acabado con T, como les gusta decir, con menos competencias y menos impuestos, está mejor que en 1990. Sí, así es. En 1990 Cataluña era la primera comunidad en renta per cápita de España. Hoy es la cuarta. En el año 2008 el PIB de Cataluña ha crecido un 2,6%, el de Madrid un 3,2%. Pero lo peor es que estamos hablando de que casi se produce un sorpaso. En los años 80, Cataluña crecía prácticamente cada año el doble que Madrid y el sorpaso estaba absolutamente a una distancia cósmica de poder producirse. Repito, con más competencias, con más dinero, con más funcionarios. Lo que nos lleva a concluir, como señalaba recientemente el economista Francesc Moreno, que a Cataluña le ha sentado mal el autogobierno. Es decir, que cuanto más grande se ha hecho la Generalitat, peor le ha ido al conjunto de los catalanes. ¿Significa eso que las políticas de descentralización regidas por el principio de subsidiariedad son malas? No necesariamente. Castilla y León y La Rioja lideran hoy los rankings de la OCDE en calidad educativa. Nosotros estamos a la cola. A ellos les ha sentado bien el autogobierno, a nosotros mal. Y no es un problema de dinero, por mucho que digan. Ustedes siempre dirán que es insuficiente, pero en 1990 tenían mucho menos y a Cataluña le iba mucho mejor. ¿Y eso por qué sucede? 30 años después la respuesta ya es indiscutible. Si el autogobierno se dirige a la construcción nacional y no a las políticas públicas de calidad, destruye todo lo que toca. Y eso es lo que llevamos viviendo aquí demasiados años. Desde 1990 se ha ido alimentando un monstruo que nos ha conducido al delirio grotesco que vivimos en los últimos años y que me gustaría describir a través de 5 puntos. El primero: una administración catalana devoradora feroz de recursos, que ha ido socavando paulatinamente al sector privado para crear unas elefantiásicas estructuras que no son de Estado, pero que sí que son altamente improductivas, cuando no directamente una losa. Esa es la verdadera losa que tenemos los catalanes, no Madrid, esas estructuras. 2. Un proteccionismo lingüístico que ha acabado generando una endogamia, buscada, por supuesto. Cuando nosotros decimos que un barcelonés puede presentarse a una oposición en Málaga tranquilamente y que un malagueño encuentra una barrera de entrada, eso ha sido buscado, porque ni siquiera
yo evidentemente no estaría de acuerdo, pero ni siquiera se han buscado un punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, que alguien pueda competir en igualdad y luego al cabo de un par de años exigirle unos determinados conocimientos de la lengua cooficial. Bueno, pues hubiera sido una media. No, es que ustedes lo que no querían es que vinieran. Por eso, solo una de las 10 mejores notas del MIR en 2018 han pedido destino en Cataluña. En los años 90 eran 8 de cada 10. Esto era el paraíso donde quería ir todo el mundo y ahora es el infierno del que se quiere ir todo el mundo. Y a ustedes esto no les parece mal. No les parece mal porque, en definitiva, ustedes creen que todo esto es suyo y para su disfrute. Es aquello que en feliz expresión acuñada por los profesores Benito Arruñada y Víctor Lapuente definieron como la clerecía catalana, ese entramado parasitario de la construcción nacional que afecta a la cultura, a la educación, a las entidades sociales, en definitiva, a todo. En definitiva, también que la paella de verano de Rahola a sus miembros les ha ido muy bien en la vida, pero al resto de catalanes les ha ido bastante peor. 3. La mayor presión fiscal con muchísima diferencia de toda España. 15 impuestos propios. Tenemos que irnos a 8 Andalucía en segundo lugar. Segundo lugar, 8. Madrid tiene 4. Nada que ver con 1990. Antes se atraía a la gente, ahora se le asusta. 4. Me parece curioso que hable usted del pacto por la industria. Parole, parole. Sobre esto algún día escribiré porque estoy en ello. Lo que han buscado ustedes es la aceleración consciente del proceso de desindustrialización de Cataluña por motivaciones estrictamente políticas. ¿Por qué? No es casualidad que llamen colonos a los miles de compatriotas que vinieron aquí a trabajar precisamente en esa industria. Da la sensación de que hoy les molestan. Da la sensación de que necesitan que se vayan, no sé si 200.000 o 300.000. Es aquella expresión que cuando se discute con ustedes de política, cuando los argumentos les fallan, recaen siempre en esa fineza, que es decir, si no te agrada, fot al camp. Seguro que os ha pasado alguna vez. Discutís con un nacionalista y si empiezas a ganar el debate, si no te agrada, fot al camp. Eso es, en definitiva, lo que buscan. Y 5. La destrucción de la histórica diplomacia catalana que había contribuido decisivamente a ayudar a la economía catalana y del resto de España, y que ha sido sustituida por personajes absolutamente estrafalarios como Salvinis, Bosis, la ultraderecha de Flandes, de Finlandia, por no hablar ya de Pamela Anderson o de Yoko Ono. Fichaje este último providencial a vida cuenta de la capacidad de la señora para dividir incluso las uniones más legendarias. En definitiva, mientras el proceso de construcción nacional siga vivo, más pobreza tendrá Cataluña. Y ese es el error conceptual del PSC, con muchísima diferencia, porque ustedes siguen insistiendo en que más autogobierno es la solución. Todo lo contrario. Mientras el proceso de construcción nacional siga vivo, ese autogobierno seguirá siendo utilizado para destruir la convivencia y la economía catalana. Y si hoy estamos peor que en 1990, en 2030 la decadencia será irreversible. Pues bien, el final de este delirio solo podía ser la sustitución de la política parlamentaria por un movimiento populista identitario. De acción directa, sí. 6 y 7 de septiembre, desobediencia civil, todo lo que hemos vivido. Y por desgracia el encumbramiento de terroristas asesinos condenados como Carles Sastre o secuestradores como Arnaldo Otegi, encumbrados y elevados a la categoría de hombre de paz. Señor Torra, si a usted Carles Sastre, que le puso una bomba en el pecho, abultó, le parece un hombre de paz, es normal que confunda usted violencia y paz de manera irreversible e irresoluble. Sé que no todos ustedes son así, pero no se atreven a hablar por miedo a que les llamen butiflé. Qué triste no ser hombres y mujeres libres y poder decir lo que opinan libremente. Porque están también percibiendo una verdad muy dolorosa, y es que la menor movilización social del separatismo ha coincidido con sus líderes procesados y juzgados por graves delitos contra la democracia. Es el valor pedagógico de la ley, el valor pedagógico de la ley. Eso provoca una enorme frustración, y aquellos que creen en la paz al estilo Otegi se estén haciendo con el liderazgo del movimiento, porque esa es la clave de lo que está ocurriendo ahora mismo. El verdadero drama hoy, 25 de septiembre de 2019, y el verdadero debate no es la independencia sí o independencia no, eso está apartado. El verdadero debate es la posibilidad de que el movimiento separatista adopte un giro dramático en su estrategia y liderazgo hacia escenarios que bien podrían helarnos la sangre. Y esos escenarios, me importa bastante poco lo que piense el señor Torra, porque ya sé lo que piensa. Me importa mucho más lo que piensa usted, señor Iceta.
Porque la ambigüedad y el relativismo tienen un límite en esta vida, por muy inteligente que sea y se crea, que también sea, pero tienen un límite. Reflexione un poquito sobre ello. Pues bien, años de pedagogía de desobedecer la ley nos han conducido ahí. Es la estrategia de aquello que mi buen amigo Juan Milián ha definido como el búnker de Waterloo, que todo lo bloquea, que todo lo boicotea, que juegan caprichosa y frívolamente con el futuro de todos. Autocomplacientes, encantados de haberse conocido, porque Laura Borràs ha leído el Quijote, ¡qué culta! En cambio, los españoles dicen, es que no sabemos leer. Ese es el nivel Maribel del búnker Waterloo. Si se vieran ustedes con mis ojos angélicos, cambiarían bastante su opinión tan autocomplaciente de ustedes mismos. Pues bien, esa pedagogía del odio de todo lo español se traduce en una ofensiva campaña para retratar a España, una de las 20 democracias plenas del mundo, un socio fiable en todo Occidente, como una dictadura de represión y de tortura. Ya está bien con el argumento. Ya está bien, señor Torra. Ni represión ni tortura. Aquí la única tortura que tenemos que aguantar con paciencia franciscana son sus monocordes peroratas matutinas a medio camino entre lo inmoral y el aburrimiento más plomizo. Señor Torra, si tiene que declarar la independencia de Cataluña, hágalo ya, hoy, aquí y ahora, pero por el amor de Dios no nos torture más con sus monsergas, porque eso sí que no hay quien lo aguante, se lo ruego encarecidamente. ¿Qué podemos hacer los demócratas para revertir esta situación? Para empezar a acabar con esta pesadilla. Hemos propuesto a los grupos de Ciudadanos y del PSC una moción de censura. Y digo bien, empezar a acabar porque soy plenamente consciente, no soy un ingenuo, de que tendría pocas posibilidades de prosperar. Pero últimamente hago referencia a la moción de censura que presentó Felipe González, que perdió en el Pleno del Congreso, pero ganó ante la opinión pública y construyó pocos meses después una gran mayoría. Tenemos la obligación, los demócratas catalanes, de construir un mensaje de esperanza para millones de catalanes que asisten estupefactos ante el espectáculo de su gobierno autonómico. Nuestro sistema nos exige una moción de censura constructiva, es decir, con un mínimo programa común. Nosotros apostamos por un compromiso democrático. Un compromiso democrático que garantice un gobierno de Cataluña al servicio de la convivencia, la estabilidad y la seguridad de las personas ante las amenazas de insurrección y desobediencia civil lanzadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es un compromiso democrático no ideológico, de mínimos, para poder lanzar adelante esa moción de censura y que tendría dos elementos esenciales. En primer lugar, recuperar el espíritu de los 6 y 7 de septiembre, cuando los demócratas catalanes, incluidos los comunes, quién os ha visto y quién os ve, para ser capaces de defender la ley y la democracia. Quien os ha visto y quien os ve, pero bienvenidos seríais también otra vez al espíritu del 6 y 7 de septiembre. Y en segundo lugar, un plan de prevención de los disturbios que puedan suceder en Cataluña para proteger la libertad de movimientos de los catalanes, su derecho a acudir a su lugar de trabajo, su centro escolar, coger un tren, su coche, ir a una carretera durante todos estos días. Y quiero realizar una apelación a Ciudadanos, como líderes, fuerza más votada y que deberían liderar, sería lo normal, esa moción de censura. Muchos han depositado esperanzas en todos nosotros para que hagamos algo. Ustedes se refieren repetidamente a errores del pasado de mi partido. Yo creo que en algunos casos exageran, pero no he tenido ningún inconveniente en reconocer públicamente, incluso aquí, algunos que habíamos cometido. Les quiero pedir que no se escuden más en ellos, que no los utilicen como excusa para no hacer nada. Y, sobre todo, cuando digo que no los utilicen como escudo, porque saben perfectamente que desde el punto de vista intelectual es un argumento deshonesto y decepciona a mucha gente. Y, finalmente, quería dirigirme al PSC. Ya sé que hoy en día es tener más moral que el alcoyano, pero no pierdo la esperanza. Ustedes sueñan con un tripartito con Esquerra Republicana, creen que es la solución, pero tengo la obligación de recordarles lo mismo. Si ustedes participan de un gobierno que sigue teniendo el proceso de construcción nacional como eje vertebrador, les pasará como con el anterior tripartito, que estuvieron a punto de autodestruirse. Y lo peor, Cataluña continuará con su imparable decadencia. Lo que les proponemos nosotros sé que es un camino mucho más complejo, más largo, más difícil, muchísimo más tortuoso, pero es el bueno. No lo duden, es el bueno. Es el bueno desde el punto de vista político, es el bueno desde el punto de vista ético, y es el bueno desde el punto de vista moral. Por eso, aunque solo seamos 4 y se rían, ganaremos.
porque tenemos la razón. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.